Hola a todos, mi nombre es Valentina Ramos Velázquez, estudiante de Psicología, y hoy me gustaría presentar un análisis sobre el caso de los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano con respecto a la violación de la reserva sumarial. Los hechos que acontecen a este caso es que los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano, en un programa de la revista Semana, expusieron audios de interceptaciones telefónicas donde se involucra el testigo clave del proceso penal de Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve y su hermana. A raíz de esta situación, la hermana, Marta Elena Monsalve, interpone una tutela por violación al derecho de la intimidad, lo que resulta en un fallo a favor de la señora Monsalve y en iniciar una investigación por una vulneración a la reserva sumarial por parte de los periodistas y la determinación de una conducta punible. Para el contexto de este caso, el 30 de agosto del 2020, en el programa de la revista Semana, se transmite la sección de Semana TV titulada Al Ataque, donde se mostró a la audiencia audios de interceptaciones ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que hacían parte del material de investigación en el proceso penal en contra del ex senador Álvaro Uribe, quien se encontraba con medida de aseguramiento por manipulación de testigos, donde el testigo estrella del proceso es el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Cuando fueron ventilados estos audios, la hermana del testigo, Marta Elena Monsalve, interpone una tutela en contra de la revista Semana y los periodistas, debido a que allí se vulneraron los derechos a la intimidad personal y familiar y el buen nombre, exponiendo aspectos como el estado de salud de la madre, su situación laboral y la exposición del nombre de sus hijos menores, según lo relatado por la accionante. Ante este recurso, el juez de circuito emite el fallo a favor de la señora Monsalve, apelando a la vulneración de los derechos anteriormente mencionados, donde se resuelve que la revista, en un lapso de 48 horas, debía retirar de sus plataformas digitales el programa en el cual se publicaron los audios. Adicionalmente, el juez ordena enviar las copias a la Fiscalía para que se investigue a Vicky Dávila y Jairo Lozano en virtud de la vulneración a la reserva sumarial en lo que respecta a las interceptaciones, ya que éstas hacen parte del material de investigación del proceso penal en curso. Sin embargo, en respuesta al fallo del juez, los medios de comunicación como la revista Semana y la FM, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la Asociación Colombiana de Información y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación rechazaron este fallo como una forma de censura y una violación a la libertad de prensa y el derecho a la información, considerando que la información concerniente a este caso es de gran trascendencia nacional, por lo cual no se debe tomar como escudo la reserva sumarial, según lo mencionan los medios. Las posiciones que se encuentran en este caso son dos principalmente. En primer lugar, está la posición de los periodistas directamente implicados y algunos medios asociados, quienes, a pesar de acatar el fallo, reclaman que es una violación a los derechos de la libertad de prensa, donde, teniendo en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19, se habla acerca de que toda persona tiene derecho a buscar, a recibir y a difundir informaciones e ideas de toda índole. Adicionalmente, en palabras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se habla expresamente del principio de máxima divulgación, donde se debe maximizar el acceso de las personas a la información pública, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, ya que esto propicia la transparencia de un Estado democrático. Sin embargo, esto está sujeto a un sistema restringido de excepciones. Finalmente, el apoderado de la revista Semana se apega al artículo 20 de la Constitución Política, que habla sobre el derecho a la información, la cual, según refieren, lo que se transmitió es público y finalmente niega que hayan vulnerado el derecho a la intimidad de la accionante, pues en los audios publicitados y la información brindada por los periodistas no se mencionaron temas que fuera de la intimidad, pues solamente se mencionaron hechos y circunstancias alrededor del señor Monsalve, sin mencionar nombres específicos revelando la identidad. En segundo lugar, se encuentra la posición del juez de circuito que emitió el fallo, donde respecto a la violación del derecho a la intimidad, menciona que la información suministrada por los periodistas no se relaciona en ninguna medida
aspectos relacionados con el expediente de Uribe, ya que se mencionan temas como la situación laboral, el estado de salud, inestabilidad laboral y problemas propios de la situación familiar, que fueron publicitados sin consentimiento alguno de los implicados. Por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. Además, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante una orden judicial. Por lo cual, el fallo tutelar reconoció que no se trata de ninguna forma de censura al actuar periodístico, sino de la protección de los derechos fundamentales y de la información que está sometida a reserva. Por otra parte, en lo que respecta a la reserva sumarial del expediente Álvaro Uribe Vélez, en el fallo tutelar se habla explícitamente de una flagrante vulneración a la reserva sumarial, debido a que se expuso material probatorio que goza de reserva, en la cual el informador no se encuentra facultado de hacer uso de estas pruebas. De igual manera, esto se menciona en la sentencia número C-411 del 93 de la Corte Constitucional, donde se habla expresamente de la sanción en la que se incurre cuando se publica información de carácter reservado, lo cual implica una clara transgresión a la ley cuando se divulga información de carácter reservado por parte de los periodistas ya mencionados. Además, teniendo en cuenta el artículo 74 de la Constitución, se habla de que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Una de esas excepciones estipuladas es la reserva sumarial, que busca salvaguardar el derecho a la intimidad y al buen nombre, adicionalmente a asegurar las tareas de indagación y la presunción de inocencia. Ahora, ¿cómo lo presentan los medios? Desde la posición de los medios de comunicación, como se mencionó anteriormente, es principalmente a la presencia de censura y una violación a la libertad de prensa, información y expresión, alegando que siendo un caso de gran trascendencia, donde prevalece el interés general por conocer la verdad y hacerlo accesible a la sociedad, según lo menciona un comunicado de la FLIP, Asomedios y la AME. Respecto al panorama en las redes, existen posiciones divididas, pues algunos mencionan que hubo una violación a la libertad de prensa. Por el contrario, otros refieren que de acuerdo con el fallo, existen algunas limitaciones en la divulgación de información que no deben ser transgredidas. ¿Existe censura en este caso? Frente a si lo que mencionan los medios es válido o no, si existe censura o no, a partir de lo investigado, considero que el fallo del juez no se puede considerar como censura cuando hubo una violación a los derechos fundamentales de la señora Monsalve en cuanto a su intimidad personal y familiar, además de la transgresión a la reserva del sumario que tiene esta información que hace parte del material probatorio, al cual ellos no tenían la facultad ni de acceder ni de divulgar según lo que refiere el juez. Para finalizar, desde lo recolectado y a mi criterio, me encuentro a favor del fallo del juez, ya que en el actuar de los periodistas se cometieron varios errores, como la publicación de información personal sin el debido consentimiento de la involucrada, violando derechos fundamentales del ser humano y además cruzando la línea de los límites que tiene el periodismo en torno a asuntos judiciales y penales, más aún en un caso tan nombrado como el de Álvaro Uribe Vélez. Es claro que se debe respetar la libertad de prensa, pues esto propicia en la sociedad el conocimiento de la verdad de situaciones que nos conciernen de una forma u otra. Sin embargo, en aras de no entorpecer la investigación y la recolección de pruebas veraces para la justicia, es necesario que los medios respeten estas restricciones, pues son leyes y normas constitucionales que deben ser acatadas.